Leíamos que Jesús comenzó a predicar diciendo: conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Y esta es en realidad la síntesis del mensaje de Jesús. Convertirse significa mirar de otro modo en primer lugar, mirar como Dios, mirar con una mente más grande, mirar desde Dios la vida. Convertirse significa darse cuenta que Dios está cerca. Y entonces después eso trae una serie de consecuencias, porque la vida cambia si Dios está cerca que si Dios no lo está. El Evangelio que leemos hoy continúa el del domingo pasado y de algún modo Jesús comienza a explicar qué significa ese reino de Dios. El Evangelio cuenta de un modo muy lindo que se acercaban a Jesús de todas partes, de la Decápolis, de Galilea, de Judea, de todas partes. Y entonces Jesús, viendo esa multitud, subió a la montaña, se sentó, dice, y agrega, sus discípulos se acercaron a él. Y esto que parece una cosa casi práctica, había tanta gente que había que hablar desde una montaña, en realidad nos recuerda a otra montaña, cuando Dios en el monte Sinaí le da a Moisés la ley, los mandamientos. Dios se había manifestado en la tormenta, en el trueno, y ahora se manifiesta sencillo y humilde en su Hijo Jesús. Jesús sube a la montaña para hablarnos de la ley nueva, de la ley plena, de la ley del Evangelio. Y dice que se sentó como aquel que enseña. Los orientales tienen esa costumbre de sentarse para enseñar. Pero agrega todavía algo más que creo que es fundamental. Dice, sus discípulos se acercaron a él. Uno puede pensar, bueno, se acercaron para escuchar. Pero en realidad esto nos habla de lo que es fundamental para poder no solamente escuchar a Jesús con el oído físico, diríamos, sino escuchar con el oído del corazón, entender lo que Jesús nos dice. Tenemos que acercarnos a él. Así como el domingo pasado él le decía a sus discípulos, síganme, ahora de algún modo sucede eso. Los discípulos, todos los que hablan de Jesús, se acercan a él, porque el cristianismo es fundamentalmente un acercarse a Jesús para poder escucharlo, para poder seguirlo, para poder vivir como él. Y entonces el Evangelio que estamos leyendo este año, que es el de Mateo, nos cuenta todo el sermón de la montaña, con Jesús sentado en la montaña, sus discípulos que se acercan y Jesús que empieza a hablar. Y a lo largo del capítulo 5, 6 y 7 va desarrollando todo el sermón de la montaña. Y Jesús cómo comienza a contarnos del reino de Dios, de esta novedad que Él trae. Bueno, comienza hablando de la felicidad. Felices, dice, los pobres de espíritu, felices los afligidos, felices los misericordiosos, felices los que trabajan por la paz. Incluso llega a decir felices los perseguidos. ¿Dónde está la felicidad? Todos los hombres queremos ser felices. Ya lo decía un gran filósofo 400 años antes de Cristo, Aristóteles, un griego, decía, todos queremos ser felices. La pregunta es, ¿dónde está la felicidad? El mundo en que vivimos también todo el mundo quiere ser feliz. Cada uno de nosotros queremos ser felices. La pregunta es, ¿cómo hacemos para ser felices? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde la encontramos? Si prestamos atención a las bienaventuranzas, todas nos hablan de Dios. Verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, de ellos es el reino de Dios. La felicidad está en Dios y es por eso que también nosotros hoy nos hemos reunido en torno al altar del Señor y a escuchar su palabra. Como esos discípulos que se acercaron a la montaña, nosotros venimos hoy a nuestra iglesia catedral también a escuchar la palabra, también a participar, a acercarnos a Jesús, también a participar de la Eucaristía. La felicidad, en primer lugar, está en Dios. Y en realidad, si prestamos más atención todavía, nos vamos a dar cuenta que siempre la felicidad es un don de Dios. No podemos construirla nosotros. La felicidad proviene del amor que Dios nos tiene. No podemos construir la felicidad. Podemos disponer nuestro corazón, sí,
para recibir el don de Dios, que es en definitiva Dios mismo, que es en definitiva su amor. Porque si nosotros somos ricos, si creemos que tenemos todo y que no necesitamos de nada, ¿cómo va a haber lugar para Dios en nuestro corazón? Si nosotros nos llenamos con las cosas de este mundo y en ellas nos distraemos y en ellas encontramos nuestro consuelo, ¿cómo vamos a buscar el consuelo en Dios? Si nosotros buscamos siempre nuestro propio interés y a nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener el corazón abierto para Dios? Si nosotros no somos misericordiosos, ¿cómo va a haber lugar para Dios que es misericordioso en nuestro corazón? No lo vamos a entender. Pero si nosotros vivimos la misericordia, vamos a entender la misericordia de Dios y vamos a poder recibirla. Las bienaventuranzas que leemos nos hablan de Dios y nos hablan de nosotros y nuestras disposiciones para vivir esa felicidad que proviene de Dios. La felicidad no proviene de tener mucho, ni de buscarse a sí mismo, ni de querer salvarse solo, sino que la felicidad proviene de tener un corazón abierto a Dios, en definitiva pobre, que sabe que necesita. Por eso esta es la primera bienaventuranza. Felices los pobres en el espíritu, felices los pobres de espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros sabemos que necesitamos de Dios, que solos no podemos, que nuestra vida y las cosas de este mundo no nos alcanzan. Somos pobres. Podemos tener esto o aquello, lo demás acá, lo demás allá, pero ninguna de esas cosas alcanza para llenar nuestro corazón. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y creo que todos tenemos esa experiencia. Nada en este mundo llena nuestro corazón. Por más que tengamos, somos pobres en este mundo. Y si seguimos buscando nuestro consuelo en las cosas de acá, vamos a ser cada día más pobres. No va a haber lugar para Dios en nuestro corazón. Si siempre tenemos intenciones torcidas, si nuestro corazón está sucio con nuestras miserias y nuestros pecados, ¿cómo vamos a ver a Dios, que es la luz, que es la plenitud? Es como cuando vemos a través de un vidrio sucio, que cuando hay mucha luz nos molesta. Tenemos que limpiar nuestro corazón en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, para poder verlo. Si nosotros no trabajamos por la paz, ¿cómo vamos a poder conocer al Dios que es la paz? Si nosotros no trabajamos por la justicia, ¿cómo vamos a poder conocer a aquel que es justo? No vamos a querer ni verlo, porque si nosotros somos injustos nos alejamos de la gente justa. Y entonces tenemos que ejercitarnos en nuestra vida, en ser pobres, en ser pacíficos, en buscar la justicia, en trabajar por la paz. Pero todo esto, fíjense, podemos hacerlo porque en definitiva sabemos que Dios existe y que Dios es nuestro premio y nuestra corona. El don de Dios, aquello que esperamos, la vida eterna, transforma nuestra existencia. Si nosotros no creyésemos en Dios, viviríamos solamente para este mundo y entonces estaríamos desesperados por tratar de vivir lo más intensamente posible en este mundo, las experiencias, y todo sería un egoísmo continuo. Si nosotros sabemos que existe Dios, como lo sabemos todos nosotros, la vida se transforma, porque no vamos hacia la nada, sino hacia Dios. Y entonces fíjense, aquello que esperamos recibir, aquel a quien esperamos recibir, que es el mismo Dios, ya está presente, porque el presente está marcado por el futuro. Según lo que esperamos en el futuro es como vivimos el presente. Si esperamos un futuro negro, ya estamos angustiados. Si esperamos un futuro lleno de luz, lleno de plenitud, lleno de amor, ya empezamos a entusiasmarnos con ese amor. Y ese amor se va haciendo presente en nuestra vida. Y eso es justamente la maravilla que nos da la fe. Que nosotros sabemos que estamos llamados a la vida eterna, al amor eterno de Dios. Y entonces toda nuestra vida, por más que tenga dificultades, es de otro modo. Porque vamos caminando hacia la casa del Padre y podemos descubrir todas las cosas que nos conducen a Dios como momentos buenos, incluso si son momentos de dolor, pero que nos acercan a Dios, que nos hacen descubrir nuestra pobreza, nuestra miseria, y entonces recurrimos a Dios, y entonces Dios nos ayuda y descubrimos su presencia y su amor para con nosotros.
Los momentos de dolor, de tristeza, incluso de muerte, los vivimos de otro modo, porque son pasos a la vida eterna, porque nos abren a descubrir nuestra pobreza, nuestro límite, nuestra miseria. Y entonces nos abren a Dios y nos van haciendo presente poco a poco y cada día más intensamente esa maravilla del amor de Dios. Felices nosotros que tenemos fe, felices nosotros que creemos en la bondad y en el amor de Dios, felices nosotros que sabemos que somos pobres, felices nosotros que luchamos por la paz. Eso nos está diciendo Jesús. A nosotros nos está hablando. Felices son ustedes, dice, porque buscan la paz. Y eso es lo que nosotros queremos. Ahora bien, fíjense, las bienaventuranzas, más que explicarlas, hay que verlas. Y piensen cuántas personas nosotros conocemos que son pobres de espíritu, que buscan la paz, que son misericordiosos, que luchan por la justicia, y cómo vemos que en su vida va surgiendo la felicidad, la plenitud, el amor. Las bienaventuranzas se ven más que se explican. Y las bienaventuranzas se ven sobre todo plenamente en Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo. Si hay alguien que vivió plenamente las bienaventuranzas es Jesús. Si hay alguien que fue pobre, que no tenía dónde reclinar cabeza. Si hay alguien que tenía el corazón limpio y vivía en la presencia de Dios. Si hay alguien que fue misericordioso, que trabajó por la paz, por la justicia y que fue perseguido, es Cristo. En Jesús vemos las bienaventuranzas. Después las vemos en los santos, como San Blas, como tantos santos, como la Madre del Señor. Ella también vivió las bienaventuranzas. En ella las vemos reflejados y nos animan a vivirlas también nosotros. Felices nosotros a los cuales el Señor nos ha mostrado el camino. Felices nosotros que creemos en el amor que Dios nos tiene. Felices nosotros que Jesús nos ha hablado, que nos hemos acercado a Él y que en Él entonces podemos ver las bienaventuranzas y el camino a la felicidad. Muchos cristianos trabajan por la paz y la justicia y nosotros rezamos por ellos de un modo especial hoy. La paz, la justicia se puede lograr si todos los hombres saben que existe la vida eterna. Cuando una persona cree en la vida eterna, puede luchar por la paz y la justicia con más fuerza. Cuando no cree en la vida eterna, cuando no cree en Cristo, la lucha por la paz y la justicia se hace como más cuesta arriba. Y por eso es que tenemos que creer y crecer en la fe en Cristo, para vivir y poder hacer que otros vivan la paz, la justicia, para que nuestra sociedad sea una sociedad más justa. Si no existe Dios, es un sálvese quien pueda, es un luchar unos con otros. Pero si existe Dios, es lo que nosotros sabemos, podemos esperar confiadamente en Él, podemos hacer el bien, podemos vivir para los demás, podemos vivir según Cristo, podemos alcanzar esa felicidad que se va manifestando poco a poco en este mundo y que entonces lograremos o recibiremos en realidad plenamente en el reino de los cielos. Pidámosle al Señor y de un modo especial a su Madre y a San Blas que nos ayuden a que como ellos podamos nosotros también vivir esa felicidad plena en el cielo, que la vayamos descubriendo en este mundo y que ella nos conduzca a la plenitud eterna. Que así sea. Que así sea.